Mis amados hermanos, en nombre de la Iglesia de Dios Internacional, viviendo en el Espíritu, reciban de mí, su hermano, el doctor Marcos García, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, en el día de hoy, la palabra de Dios viene a la humanidad en un tiempo donde la humanidad anda buscando el rostro de Dios, buscando agradarle a Dios. Pero al buscar a Dios encuentra que hay demasiada oferta enseñándole los caminos de Dios y no saben cuál de todas escoger, porque cada una de ellas dice ser la religión verdadera y que sin ella las demás no están buscando el camino de Dios. Y cada una se justifica diciendo ser la verdadera. Y esto ha traído un conflicto enorme, una confusión abismal en la humanidad, puesto que nadie ahora sabe cuál es la religión verdadera, la religión que le agrada al Dios Padre, la religión que nos permitirá vivir la vida que a Dios le agrada, para que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida y que cuando crucemos el umbral de la muerte podamos ir al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Pero en el día de hoy, mis amados hermanos, la palabra de Dios viene a la humanidad como un faro, como una luz, trayéndole iluminación acerca del camino, acerca de la vida y acerca de la religión que vosotros debéis seguir para así hacer la voluntad del Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. En el día de hoy la palabra de Dios la vamos a encontrar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Mis amados hermanos, la palabra de Dios especifica que el apóstol Pablo, cuando llegó a la ciudad de Corintios, se encontró con un problema abismal dentro de los hermanos, dentro de los seguidores de Cristo. Al igual que en el día de hoy, en estos tiempos estamos atravesando por la misma situación que el hermano Pablo atravesó. Mis amados hermanos, cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra y escogió 12 discípulos para convertirlos en apóstoles, para que fueran testigos de las cosas que Él enseñaba y que Él vivía y practicaba, y Él quería que nosotros tuviéramos ese conocimiento a través de los discípulos. Y por eso los convirtió en apóstoles, para que sean testigos presenciales de las cosas que hoy tenemos en la palabra de Dios. Cuando Jesús instituyó los 12 apóstoles, le dijo al apóstol Pedro, de cierto te digo que desde hoy ya no será Simón, ahora será Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Jesús instituyó al apóstol Pedro como el líder de los apóstoles, para que mantuviera la unidad dentro de su pueblo. Pero el Señor le hizo una advertencia al apóstol Pedro, porque con la responsabilidad
que el Señor había puesto en los hombros del apóstol Pedro, tenía también una poderosa amenaza por parte del enemigo de la iglesia de Dios. Jesús dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, Pedro, pero yo he pedido al Padre, dijo Jesús, para que tu fe no falle. Y la puerta del infierno, dijo Jesús, no prevalecerá contra la iglesia de Dios. Es una promesa que el Maestro Jesús le hizo al apóstol Pedro, para que tuviera la confianza y tuviera la fortaleza de permanecer firme ante las acechanzas que el enemigo iba a cometer en contra de la iglesia de Dios naciente. Vemos, mis amados hermanos, que una vez Jesús ascendió al reino de los cielos, el apóstol Pedro comenzó a encabezar a los 12 apóstoles. Y vemos que el día de Pentecostés, la iglesia naciente estaba en el aposento alto y habían 120 personas, hombres sin incluir los niños ni las mujeres. Y ese día estaban todos unánimes en ayuno y oración. Y se oyó de repente como un viento recio. Y se vieron lenguas repartidas como de fuego, posándose sobre cada uno de los que estaban presentes. El Espíritu Santo estaba dando nacimiento a la iglesia primitiva. Los estaba llenando de autoridad, los estaba llenando del Espíritu Santo y fuego el día de Pentecostés. Ese día el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie liderando la iglesia primitiva. Y hablando con autoridad, dijo lo que estaba sucediendo, que era que ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a manifestarse los dones del Espíritu, porque comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y cada persona escuchaba en su propio idioma aquellas palabras que decían los apóstoles. Podemos ver que con el tiempo transcurrir, los hermanos comenzaron a crear diferentes liderazgos. Los apóstoles comenzaron a predicar en diferentes lugares, en diferentes regiones. Y los hermanos comenzaron a identificarse con diferentes líderes. Y creyeron que tenían que seguir los lineamientos espirituales de esos líderes nada más, sin importar los de los demás apóstoles. Esto trajo un problema gravísimo, porque trajo una división, especialmente entre los hermanos de la ciudad de Corintio, que era donde el apóstol Pablo había comenzado y había creado una iglesia o una congregación. Cuando el apóstol Pablo llegó, encontró que los hermanos estaban divididos. Y vemos que él, sorprendido, dice: oigo que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolo. Otros dicen, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? Mis amados hermanos, cuando el apóstol Pablo vio esta situación, se sintió decepcionado y les dijo: ¿cómo vosotros sois todavía carnales? Porque habiendo disensiones, habiendo celos, habiendo rencilla entre ustedes y divisiones, ¿no sois carnales? El hermano Pablo estaba enfrentando
la misma situación que se está enfrentando en los tiempos de hoy día. Porque hoy la iglesia de Cristo está dividida. Hoy día las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están diseminadas, repartidas en diferentes denominaciones religiosas. Y cada una dice ser la religión verdadera. Hoy hay gran confusión entre la humanidad cuando deciden entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo, pues no saben cuál es la religión verdadera. Porque cada una de estas denominaciones religiosas dicen ser la auténtica religión verdadera que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esta misma situación aconteció en el pueblo de los Corintios. Y también, aparte del hermano Pablo enfrentar esta situación, hubo otro apóstol que tuvo que enfrentar una situación como esta, puesto que el hermano Santiago, el apóstol Santiago, fue confrontado por parte de muchos hermanos que necesitaban saber cuál era la iglesia verdadera, y le preguntaron, ante tantas ofertas religiosas, le preguntaron al apóstol Santiago, hermano de Jesús, ¿cuál es la religión verdadera? Hoy día estamos enfrentando la misma situación y la humanidad se hace la misma pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La respuesta a esta gran pregunta, la Biblia nos da la respuesta en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, cuando dice: la religión pura y sin mácula, o sea, verdadera, sin contaminación delante de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y mantenerse sin mancha del mundo. Mis amados hermanos, he aquí la respuesta que nos da nuestro Señor Jesucristo acerca de cuál es la religión verdadera. La religión verdadera, Él no le está dando ningún nombre de ninguna denominación. Él está dando señales, Él está dando características de esta religión. Donde uno vea esas características, esa tiene la religión verdadera que dijo el apóstol Santiago cuando dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y mantenerse sin mancha ni contaminación del mundo. Mis amados hermanos, la religión verdadera no consiste en palabras solamente, en teoría. La religión verdadera consiste en la práctica de las obras del amor. Por esto, el apóstol Santiago está diciendo que la religión verdadera contiene a aquellas personas que, movidos por el amor de Dios, ven las aflicciones de los demás y las hacen suyas y tratan de suplir las necesidades de los demás, consolando a los demás, tratando de resolver en los hermanos, en el prójimo, las necesidades y los problemas que puedan tener y que nosotros podamos resolver con la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también fue confrontado por
los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿cómo reconocerá el mundo que nosotros somos tus discípulos? Y Jesús le dijo un distintivo muy importante, y lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35, donde Jesús dice: en esto conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Mis amados hermanos, el amor es la clave. El amor es lo que necesitamos para que el mundo pueda reconocer la iglesia verdadera, la religión verdadera. Es una religión basada en el amor, en el servicio por amor hacia los demás. También el apóstol Pablo da las señales, las características que tiene que tener la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y esta la podemos encontrar en Colosenses capítulo 3, en el versículo 14, cuando él dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis amados hermanos, la vestimenta preferida por nuestro Señor Jesucristo y que demanda que cada uno de sus hijos debe vestirse de ella es el amor. Esa es la vestimenta número uno que debe reflejar la humanidad, aquellos que profesan ser la religión verdadera. También la religión verdadera debe reunir otra característica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, cuando dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis amados hermanos, la iglesia verdadera deberá adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero la pregunta es: ¿cómo se adora en espíritu? La respuesta a esto la tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando dice: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Mis amados hermanos, cada vez que nosotros obramos en el amor, estamos desarrollando el fruto del espíritu, del amor. Cada vez de que ejercitamos la fe, estamos andando en el espíritu, desarrollando el fruto de la fe. Cada vez que estamos sometidos a prueba y desarrollamos la paciencia, estamos desarrollando otro fruto del espíritu llamado paciencia. Cuando andamos en estos frutos del espíritu, estamos viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Y estos son los frutos que nos llevarán al reino de los cielos. Y estas son las obras de amor, las que nos llevarán a que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y por esto, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, en el versículo 32 en adelante, vemos que todas las naciones se reunirán ante un gran trono blanco, donde todas las naciones serán juzgadas por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos entonces cuando las naciones serán separadas en dos filas: la fila de aquellos que heredarán el reino de los cielos y la fila de aquellos que irán al infierno. La Biblia dice que Jesús pondrá delante de ellos a cada persona. Y en el Evangelio, según San Mateo, dice que va a dividir las naciones en dos filas. Y dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y vi a los muertos grandes
y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron entregados y fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros. Entre esos libros habrá un libro que contendrá cada hecho, cada obra que nosotros hicimos en este mundo mientras estábamos vivos. Y el libro de la vida que contendrá los nombres de aquellos que heredarán el reino de los cielos. Y cada persona será juzgada por las obras de amor que hicieron mientras estaban en este cuerpo terrenal. El día del gran juicio final, el Señor Jesucristo no estará preguntando por ninguna denominación religiosa. Él estará demandando y nos estará evaluando por las obras de amor que cada uno de nosotros realizó mientras estábamos en este cuerpo terrenal. Mis amados hermanos, la vida no es más que una prueba, un examen en el que nosotros estamos participando para hacer obras, para movernos en el amor de Dios, manifestando los frutos del Espíritu, y con esto estaremos heredando el reino de los cielos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la religión pura y verdadera consiste en esto: en servir a los demás y no en servirse de los demás. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y lo proteja. Y desde ahora en adelante vamos a practicar el amor de la caridad. Vamos a hacer las obras que nos llevarán al reino de los cielos. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. En el nombre de Jesús. Amén.